Uno de los íconos más importantes en el cine del terror y del género slash es sin duda Jason Voorhees, este enmascarado personaje que lleva consigo siempre un machete. Viernes 13 fue el nombre de su película, sin embargo, la historia va más allá del Jason que conocemos. Jason ha aterrorizado a generaciones y la sola mención del Viernes 13 hace que muchos prefieran no salir de casa por miedo. ¿Pero será Voorhees el culpable de este miedo infundido en la gente? Comencemos con el verdadero origen de Viernes 13 y Jason Voorhees. Viernes 13 vio la luz por primera vez en el año de 1980, la cual fue estrenada en efecto en un viernes. Jason es un asesino de adolescentes con una especie de poder supernatural que lo provee de fuerza bruta. La venganza hacia la muerte de su madre y las constantes burlas que sufría de pequeño lo llevan a convertirse en ese personaje. Jason nació el 13 de junio de 1946. Sus padres eran Pamela y Elías Voorhees. Él era un niño que tenía una discapacidad física y mental, y era por eso que sus compañeros se burlaban de él. A los 11 años, su madre, quien trabajaba en el Crystal Lake como cocinera del lugar, decidió llevarlo al campamento, ya que no podía dejarlo en casa por no tener a nadie más que pudiera cuidarlo. El lago Cristal era un lugar en donde varios niños pasaban el verano o sus vacaciones, pero al ver la diferencia que había entre Jason y ellos, comenzaron a burlarse de él. Sufrió de abusos repetidamente. Además de tener estos problemas físicos y mentales, Jason tenía hidrocefalia, una enfermedad en donde el cerebro acumula muchos líquidos provocando que su cabeza sea más grande debido a la inflamación y llevando a la deformidad de la misma. Estos rasgos diferentes eran la principal causa del bullying. Un día Jason fue atacado por los niños del campo, quienes lo llevaron a la orilla del lago. Jason perdió el equilibrio y cayó al agua. Un pequeño niño con miedo ahora estaba por ahogarse y sin saber nadar. Mientras Jason intentaba salvar su vida, los encargados del campamento no ponían atención por estar drogándose o teniendo sexo con sus compañeras. Así que un pequeño niño en el lago no impediría que ellos siguieran la diversión. Jason termina ahogándose y cuando los cuidadores del campo se dan cuenta, es demasiado tarde. Jason había muerto. La primera película de Viernes 13 no es Jason quien comete estos terribles asesinatos, sino su propia madre, quien después del trauma de haber perdido a su único hijo, decide cobrar venganza. Después de la primera película, vendrían las verdaderas masacres hechas por Jason, y su padre había sido asesinado en manos de su amada esposa Amanda. Jason, después de haber caído al lago y al ser abandonado porque su cuerpo no se encontró, había logrado llegar a la orilla y debido al miedo que tenía a la gente, se había escondido en el bosque. Tras enterarse de la muerte de su madre, es ahora él quien decide tomar las cosas por su propia mano. Cada verano, durante la apertura del campamento, Jason tenía a las víctimas perfectas para lograr su venganza. Los jóvenes que ahí trabajaban o simplemente pasaban por el campamento para divertirse eran perfectas para recordar la pesadilla que él había vivido de pequeño. Así que no era bueno que durante ese viaje tuvieras sexo, te drogaras o simplemente te divirtieras en este lugar. Durante las primeras películas, Jason no tenía su emblemática máscara de hockey, sino que su cara era cubierta con un costal. Tiempo después, Jason encuentra esta máscara dentro de un granero. Jason, según cuentan los productores, no sería el personaje principal de esta película, sería su madre,
pero después de que se decidió hacer la segunda parte, le dieron el giro de la venganza del hijo. Jason fue asesinado por el personaje Tommy Jarvis y fue enterrado en el cementerio de la Paz Eterna. Mató en total a 30 adolescentes y adultos durante unos pocos días de ese verano, lo que lo convierte en el personaje emblemático del género de terror. Ahora, no es que precisamente haya existido un personaje tal cual como Jason, aunque sí ha habido asesinos que han utilizado este argumento para cometer sus actos en bosques o campamentos solitarios. Lo que tiene un verdadero origen es la icónica fecha puesta en la película, el viernes 13. Ese día lleno de supersticiones que a muchos los llena de miedo, pero ¿cuál es el origen y por qué hacerlo parte de la película? Según historiadores, el viernes 13 comenzó el 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia comenzó una persecución y arresto contra la Orden de los Caballeros Templarios. El rey los había acusado ante el Papa Clemente V por sacrilegio, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos. Todo era parte de un plan muy bien orquestado por el mismo rey, quien quería desaparecer a una de las órdenes más poderosas militarmente, ya que los templarios eran una especie de mercenarios que ayudaban a diferentes territorios y no solo a la corona francesa. Así que en la madrugada del 13 de octubre, todos los caballeros templarios fueron arrestados y llevados a la Inquisición. Todos fueron llevados a estos aparatos de tortura para hacerlos confesar. Y en el año de 1314, los líderes fueron condenados a cadena perpetua. A pesar de que los templarios eran parte del clérigo de aquellos años, cuando se les preguntó a los sacerdotes sobre sus implicaciones con esta orden, ellos negaron tener algo que ver con estos mercenarios. Debido a estas declaraciones, los líderes, quienes estaban condenados a cadena perpetua, fueron quemados en la hoguera, pero antes de que su líder fuera quemado, lanzó una maldición a sus verdugos diciendo: Dios conoce que se nos trajo al umbral de la muerte con injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos condenaron sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo moriré estando seguro de que eso sucederá. Y un año más tarde de la masacre de los templarios, los reyes activos Felipe IV y el cardenal Clemente V murieron. Otros historiadores sugieren que el origen de la superstición es cristiano y se remonta a la Última Cena, que tuvo 13 comensales, Jesús y sus 12 discípulos, tras la cual se produjo lugar la crucifixión de Jesús, precisamente en viernes. Curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido en día 13 a lo largo de la historia. Según el calendario gregoriano, cada 4.800 meses el día 13 ha caído 688 veces en viernes, frente a 685 en lunes o martes. Así que si tú eres uno de esos pequeños que en viernes 13 prefieren no salir de casa o pasar debajo de escaleras o gatos negros, piénsalo 2 veces. La maldición de los templarios no caerá sobre ti, a menos que algún antecedente de tu árbol genealógico lo lleve a ser parte de la familia de los reyes implicados en esta injusta masacre. Si tú eres un fanático de la vida de Jason Voorhees y de la película de Viernes 13, en medio de un lago en Minnesota, en los Estados Unidos, ha sido puesta una figura de Jason encadenado y con la máscara emblemática. La estatua fue colocada en un lugar muy popular para la actividad de buceo, muy extendida en Minnesota, conocida como el estado de los 10,000 lagos, con la obvia intención de sorprender a buzos incautos. Además de una elaborada broma macabra, funciona como un perfecto homenaje a la mitología de la saga Viernes 13 y del personaje,
que establece que Jason se ahogó de niño en el lago Cristal, y si volviera a sumergirse ahí, quedaría inmóvil como una estatua. La estatua de Jason Borges fue encontrada por primera vez debajo del lago en el 2014, pero en el 2017 todavía permanecía ahí, con un aspecto más desgastado y deteriorado, lo que la hace lucir más escalofriante. Nos vemos en otro video, pequeños. Pórtense mal, muy mal. Adiós.